Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. ¿Por qué no defiendo la intervención y por qué defiendo la visión del medio ambiente en términos de derechos de propiedad? Después podemos hablar un poco si quieren de política, ¿no? Primero porque normalmente, si quiere, el daño medioambiental normalmente es causado por la intervención estatal, no al contrario. Me voy a explicar. Antes del siglo XIX, la regulación del medio ambiente, primero, que no era una preocupación aún. El medio ambiente se ve como un amigo del ser humano. El ser humano y el ambiente nunca se llevaron bien. O sea, que decir, el medio ambiente, si lo dejan solo, lo come a uno. Entre plantas, animales, plagas, todo tipo de cosas, es así. Pero bueno, antes, ¿cómo se solucionaba el medio ambiente? Problemas de medio ambiente, de ruidos, de contaminación, de polución, etcétera, todo ese tipo de temas. Se solucionaban por leyes de tort, por principios judiciales de propiedad privada. Basándose en principios, por ejemplo, como el homesteading o el derecho de primer ocupante, se establecían derechos de propiedad y a partir de ahí se intentaba minimizar el daño ambiental. Es decir, si yo tenía una industria contaminante, yo tenía derecho a contaminar hasta donde no afectara a nadie con mejor derecho. Es decir, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una industria que ahumi o que haga algún tipo de polución o daño medioambiental y que vaya una persona a vivir allí, lo que se llaman en derecho coming to the nuisance, que es ir al problema. Es decir, no es lo mismo que yo tenga la fábrica y vaya usted a vivir allí, que usted esté viviendo tan tranquilo y vaya yo con mi fábrica. ¿A qué no es lo mismo? No. En el primer caso, yo llegué primero y si usted se llega allí, el problema tiene que aceptar la contaminación. Y al revés, no. Al revés, yo estoy tranquilo, usted tiene que parar la contaminación. No solo tiene que parar la contaminación, siempre y cuando se demuestre que existe. Es decir, si yo tengo mejor derecho, usted no puede contaminar. Entonces, este sistema que llevaba a que las fábricas, las industrias buscasen sitios de instalación lo más alejados posible de la población o buscase cualquier cosa, mecanismos que no contaminasen a los demás, porque el otro no solo es que podía pararle en derecho podían pararle la producción, o en todo caso obligarlo a negociar. Pues se pueden hablarme de costas, cosas así. Yo no soy muy cuasiano, porque no soy, porque esos son los de Chicago, pero yo no. Pero la idea es esa. Entonces, a partir de ahí se iba estableciendo unos derechos de propiedad, y de tal forma que el propietario no podía incrementar su contaminación, y cualquier instalación nueva tenía que velar por no molestar a nadie ya instalado. Y eso, claro, reducía mucho el incentivo a contaminar. ¿Qué pasa? Y si podemos después, si quieren, discutir cómo se arreglaría todo eso, ¿no? Pero en principio, ese era el principio. ¿Qué pasó? Que en el siglo XIX los estados expropiaron aguas, o sea, ríos, acuíferos, cosas por el estilo, el aire, las minas, los mares, los subsuelos, ¿no? Es decir, que a partir de ahora todos esos bienes pasan a ser regulados por los distintos estados. Y los estados establecen licencias de contaminación. Licencias de contaminación que pueden saltarse literalmente los derechos del primer ocupante. Pensando, por ejemplo, cerca de donde vivo yo. Era una ciudad muy bonita, Pontevedra, con sus playas, cosas por el estilo. El Estado español decidió en tiempos de Franco hacer una fábrica de celulosa, porque supuestamente por criterios utilitarios había que crear empleo, había que crear industria, había que crear progreso nacional y cosas por el estilo. No. No sé si saben, las celulosas son una cosa absolutamente contaminante, hecha mucho humo y muy maloliente. Es una cosa especialmente maloliente y es muy conflictiva. Pero es igual. Los que tenían mejor derecho fueron expropiados en nombre del interés general, en nombre del bien común, en nombre del progreso y en nombre de la industria. Fueron expropiados sus derechos y se instaló una celulosa que literalmente arruinó a los pescadores, que arruinó a todos los que tenían hoteles o negocios en la playa, en nombre de un interés general. Y ahora se queja de que Pontevedra está contaminada. No, Pontevedra está contaminada porque el gobierno decidió que se contaminase. Decidió expropiar los derechos de propiedad de los que los tenían y decidió otorgar los derechos de propiedad a una industria que, como es normal, era una industria pública. Además, por encima. Pero, eso sí, en nombre del progreso, interés general, este tipo de cosas. Pero lo mismo pasa con los ríos, lo mismo pasa con los mares, lo mismo pasa con todo tipo de cosas. Si están sucios, ¿no? ¿Quién es el gestor de estos mares, ríos y este tipo de cosas? ¿Quién los gestiona? Porque desde luego los gestiona bastante mal, ¿no? Si hay contaminación, será el gestor de esos bienes que hay. Normalmente
Los espacios privados acostumbran a estar más limpios, menos contaminados y más tal por el propio interés del propietario. Es que muchas veces se piensa que el propietario tiene un interés en destrozar todas sus propiedades y que humen y que huelan y cosas por el estilo. No, el propietario tiene interés en tener lo más limpio posible. Por ejemplo, los propietarios de bosques tienen interés no solo en no talar maderas, que esté limpia, porque así pueden aprovechar los terrenos madereros pues, para hacer camping o para alquilarlo para usos recreativos o para otro tipo de usos. No tienen ningún interés en que se contamine. Es decir, el propietario del mar no tiene ningún interés en que esté lleno de bolsas de plástico o cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Que no hay derechos de propiedad efectivos sobre ese tipo de cosas. Entonces, habrá que buscar quién es el responsable de eso y discutir con él, a ver cómo lo gestiona él y cómo lo gestiona. Como es propiedad de él, causa el daño y después quiere corregirlo, como casi acostumbra a ocurrir en política, haciendo políticas públicas. Y en vez de ir a la raíz del daño, no, busca los efectos. Hay bolsas en el plástico. En vez de decir, mira, vigila, es tu propiedad, tienes que cuidar que no te eche nadie cosas allí, no, o que no te contaminen, o cambiar los hábitos de la gente. No, prohíbes las bolsas de plástico para todo el mundo. En vez de cuidar tu propio mar o cuidar tu propia propiedad haciendo eso, no, prohíbes el uso de plásticos o prohíbes, como el aire está contaminado, en vez de, por ejemplo, establecer derechos de propiedad, sobre las calles, por ejemplo. Si las calles tuvieran algún tipo de derecho de propiedad sobre el aire, sobre el ambiente o cosas por el estilo, pues el propietario de la calle dice, aquí no se puede contaminar o aquí determinados camiones no entran o determinadas cosas no entran. Como el Estado gestiona el aire, simplemente le ponen un impuesto para todo, en España le llaman céntimo verde. El céntimo verde le grava las gasolinas y los gasóleos para gastarlos en medio ambiente. Supuestamente es un impuesto finalista, esto es dedicado a lo verde, no, al final va al mismo saco que el resto del dinero y lo gastan en lo que ellos quieren. Es decir, pero la excusa es esto. Entonces, a partir de ese daño medioambiental, que primero el primer debate es quién define cómo es el medio ambiente dañado y cómo debería estar el medio ambiente correctamente, ¿no? ¿Y por qué está así? ¿A qué se debe? ¿No? Porque en mi casa no hay bolsas de plástico tiradas en el suelo, ¿no? Y en cambio en las aguas del Estado está lleno de agua, de cosas así por el estilo. Habrá que establecer algún tipo de derecho y habrá que ver cómo el propietario es capaz de gestionar, que no es capaz de gestionarlo bien. Porque los ríos están llenos de basura y el aire está sucio. En cambio, el aire de aquí de esta universidad está limpio y está lleno de verde y de bonito así. Pues a lo mejor hay que mirar cómo se establecen derechos de propiedad. Ahí tenemos por ejemplo, todas las teorías de la ecología de mercado, de Anderson y Leal y de otros autores, Gary Beckerman o de Wilfred Beckerman, y de otros autores que explican, bueno, pues un sistema de propiedad privada es el mejor garante de la conservación del medio ambiente, por lo que estamos diciendo, porque tiene, por ejemplo, cuando mi abuelo cortaba un árbol, plantaba otro, porque si no la finca se le deteriora. Es que algunos economistas decían, no, es que yo no sé qué tal, si no, como no voy a vivir, ya soy mayor, ya no voy a plantar más. No, es que usted, aunque sea anciano, planta, porque el propio valor de la finca se incrementa ya. Usted pide una hipoteca con árboles plantados, el valor de la hipoteca suma. Entonces, hay muchas formas de asignar esto, además que la propia tierra sube de valor, aunque no lo vayas a ver tú. El árbol crecido, ya puedes pedir prestado y tiene más valor, tiene un valor de venta superior inmediatamente. Y después las personas que piensan, pues hay que pensar en sus hijos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los derechos de propiedad bien asignados, yo creo que sería la mejor forma de asignar cosas medio ambiente, porque además responde a las distintas valoraciones que cada uno tiene del medio ambiente. Porque ahora se nos impone una valoración general del medio ambiente estatal y para todos la misma, y como que todos tuvimos que valorar el mismo ambiente o las distintas facetas del medio ambiente de la misma forma. Y se privilegian unos espacios sobre otros, por ejemplo, por criterios estéticos. En mi país, no sé por qué les gusta mucho la playa a los gobernantes y protegen mucho las playas. Yo la playa es un paisaje que realmente odio. Lo odio a muerte, es decir, es un paisaje que me repele, es decir, es mi gusto, porque tienes que proteger la playa, en cambio, un terreno de monte no está protegido. ¿Por qué es más bonita la playa que el terreno de monte? Porque se privilegian unos espacios frente a otros, ¿no? O el concepto de parque natural, porque los parques naturales en España, es decir, los campesinos o los habitantes tradicionales de esos sitios conservaron hasta el día de hoy esos parques, porque si no, no habrían llegado hasta hoy. Lo conservaron siempre históricamente con su cuidado, con su estilo. El premio que llevan es que el Estado los expropia. Los expropia sin pagar, porque les expropia los usos. La propiedad sigue siendo suya, pero no pueden hacer nada en ellos para mantenerlo como antes, ¿no?
Y eso es otro tipo de política ambiental. Supuestamente la creación de parques nacionales, eso que lo ha inventado en Yellowstone y en Yosemite, en Estados Unidos, después se copió en todas partes, hacer parque. Aquí supongo en Guatemala también hay parques nacionales ahora, ¿no? Pues es el propietario de estas tierras queda expropiado literalmente de, no sé cómo funciona aquí, pero en España no le expropian la propiedad, le expropian el uso. Es decir, ahora el partido no puede hacer nada, ni puede construir, no puede cultivar, no puede hacer nada, pero sigue siendo suyo, tiene que pagar impuestos por el igual. Es suya, pero le expropian el uso. Entonces, son políticas de ese estilo. Yo digo que la mejor política pública en ese aspecto es respetar la propiedad, porque, repito, además se adecua a las distintas valoraciones de cada persona. Yo a lo mejor un espacio de playa no lo conservaba. Es que además es histórico. Es que parece como si hubiera objetivamente determinado los valores. Mi abuelo me contaba que las playas antes eran para los hijos vagos. Las tierras de playa eran para los hijos vagos o que no valían para nada, porque la tierra de playa es una tierra que en sí no vale para nada, o sea, no vale para cultivar. Ni si le ocurría a mis abuelos pensar que estuviera la gente tumbada al sol allá a no hacer nada, ni si le pasaba por la cabeza. Entonces, son tierras malas normalmente que no tienen valor de cultivo ni de nada, pero es que ahora de repente Cochanel las puso de moda, y puso de moda el Moreno en los años 20 y 30, y ahora esas tierras que antes no valían nada no valen mucho, porque son terrenos que personalmente me parecen horribles, y a mis antepasados les parecían horribles también, porque no las valoraban para nada, pero ahora cambió, entonces hay que proteger las playas, en cambio el monte no. A mí el monte me gusta mucho más que la playa, pero repito, si la valoración es subjetiva, yo con mi tierra pues haría lo que quisiera, y cada uno con la tierra haría lo suyo. Y los que les gusta la playa, pues comprarían la playa y la conservarían bonita. Y los que queremos monte, compraríamos monte y lo mantendríamos bonito. ¿No? Pero porque esa valoración objetiva del Estado de cuáles son los sitios bonitos. Pasa igual que con los animales, ¿no? Los animales todos tienen derecho, solo tienen derecho a los animales bonitos, como digo yo, no los animales feos. Ratas, cucarachas, así, eso no tiene derecho. Osos panda, ositos, koalas, eso sí, porque son bonitos. Entonces, pero eso no es un criterio de justicia, es un criterio de estética. Entonces, el medio ambiente se considera que algunas cosas estéticamente son más bonitas, algunos paisajes de bosque son más bonitos y otros no. Y otros se puede hacer con ellos lo que quieras. Pero obras o puedes llenarlos de concreto, hacer edificios o hacer todo tipo de cosas. Entonces, eso es el ideal.